La primera noche pensaron que el perro se había quedado frente a esa puerta por culpa del frío. La segunda, que tal vez había olido ratas. La tercera, algunos empezaron a decir que estaba viejo, que los perros viejos a veces se quedan mirando cosas que no existen. Pero a la séptima noche, cuando la lluvia caía sobre el techo del galpón abandonado y el perro seguía allí, empapado, inmóvil, con el cuerpo entre la puerta y el camino, nadie volvió a bromear. Cada vez que alguien intentaba acercarse, él no atacaba, no mordía, no perdía el control. Solo se ponía de pie, bajaba la cabeza y dejaba salir un gruñido grave, cansado, definitivo, como si dijera: no entren todavía. Detrás de esa puerta de madera podrida no se escuchaban ladridos, ni golpes, ni cadenas. Solo un silencio espeso, de esos que parecen guardar algo respirando muy despacio. Y cuando por fin una linterna entró por una rendija y alumbró dos ojos pequeños, dorados y llenos de miedo, todos entendieron que aquel perro no estaba defendiendo un lugar viejo. Estaba protegiendo una vida que el pueblo entero habría confundido con peligro. Si tú también crees que los animales muchas veces sienten el sufrimiento antes que los humanos, comenta ahora desde qué país nos ves. Porque esta historia no empieza con un puma, ni con una puerta cerrada, ni con un rescate. Empieza con un perro viejo que decidió quedarse frente al miedo hasta que alguien aprendiera a mirar con cuidado. El perro se llamaba Moro, era grande, mestizo, de pelo oscuro con manchas marrones, hocico blanco por los años, orejas caídas y ojos color miel, tranquilos pero profundos, como si guardaran una tristeza antigua. No era un perro elegante ni uno que llamara la atención al pasar. Tenía una cicatriz fina sobre una pata, el lomo algo vencido por la edad y esa manera lenta de caminar que tienen los animales que ya no necesitan demostrar fuerza para ser respetados. Vivía con don Jacinto, un hombre de 77 años que había nacido y envejecido en la misma zona de cerros secos, pastizales duros y noches frías donde el viento parecía traer voces desde muy lejos. Don Jacinto había sido arriero en su juventud, después cuidador de una pequeña finca, después viudo. Su esposa, Amalia, había muerto hacía 8 años, y desde entonces la casa se había vuelto más grande, más silenciosa, más parecida a una habitación donde la memoria se sentaba en cada silla. Moro no llenaba esa ausencia, porque ningún perro debería cargar con la tarea de reemplazar a una persona amada. Pero hacía algo igual de importante: impedía que el silencio se volviera completo. Dormía junto a la puerta, seguía a don Jacinto hasta el pozo, se echaba bajo el mismo árbol cada tarde y levantaba la cabeza cada vez que el anciano tosía durante la noche. Al fondo de la finca había un galpón viejo que nadie usaba desde hacía más de 20 años. Después, cuando la familia dueña de esas tierras se mudó a la ciudad, el lugar quedó abandonado. El techo perdió láminas, una pared se agrietó, las ventanas se cubrieron con tablas y la puerta principal se torció por la humedad hasta quedar medio caída, sostenida apenas por un pasador oxidado. Los niños del pueblo decían que el galpón estaba embrujado, pero los adultos sabían que no había fantasmas allí. Solo polvo, maleza, tablas podridas y animales pequeños que entraban buscando refugio. Don Jacinto pasaba cerca cuando iba a revisar una cerca del fondo, pero nunca entraba. No había razón, no había nada valioso, o eso creía. Detrás del galpón empezaba una zona más salvaje. Un corredor estrecho entre cerros por donde a veces bajaban zorros, venados y muy de vez en cuando, pumas. En el pueblo se hablaba de ellos con respeto y miedo. Algunos los llamaban los fantasmas del monte, porque podían estar cerca sin que nadie los viera. Otros los llamaban amenaza, y, como casi siempre ocurre, quienes menos los habían visto eran quienes más seguros estaban de odiarlos. Moro empezó a ir al galpón una tarde de viento. Don Jacinto lo vio levantarse de su lugar bajo el árbol, olfatear el aire y caminar hacia el fondo de la finca con una seriedad extraña. Al principio no le dio importancia. El perro conocía cada rincón del terreno y a veces perseguía olores de liebre o se quedaba mirando el paso de las aves. Pero esa noche no regresó cuando lo llamó. El anciano tuvo que caminar hasta el galpón con una linterna pequeña. Lo encontró sentado frente a la puerta, con el cuerpo recto, las orejas apenas levantadas y los ojos fijos en la madera. No gruñó contra su dueño, no lo desafió, pero tampoco obedeció.
Don Jacinto se acercó un poco más y entonces Moro hizo algo que nunca había hecho con él. Se interpuso, no con violencia, no mostrando los dientes, solo colocó su cuerpo entre el anciano y la puerta. Don Jacinto se detuvo. Conocía a ese perro desde hacía 12 años. Sabía distinguir un capricho de una advertencia, y aquello no era capricho. El viejo miró la puerta, luego al perro, y sintió por primera vez una incomodidad fría en la espalda. Al día siguiente, Moro volvió al mismo lugar antes de que cayera el sol. Don Jacinto lo observó desde la distancia. El perro no olfateaba alrededor como cuando busca comida. No rascaba, no intentaba entrar. Solo se sentaba frente a la puerta, vigilante. Cuando una gallina se acercó a la maleza, Moro apenas giró la cabeza. Cuando el viento movió una lámina suelta, no se sobresaltó. Toda su atención estaba puesta en el interior del galpón. Esa tarde llegó Paloma, una vecina de 62 años que solía traer pan y noticias. Vio al perro al fondo y sonrió. «Parece guardia de palacio», dijo. Don Jacinto no sonrió. Paloma caminó unos pasos hacia el galpón, con esa confianza de quien cree conocer todos los animales de la zona. Entonces Moro se levantó. Su gruñido fue bajo, no agresivo, pero tan serio que Paloma se quedó inmóvil. «Ay, viejo, ¿qué tienes ahí?», murmuró. El perro no avanzó hacia ella. Solo se mantuvo firme, bloqueando el camino. Paloma volvió despacio junto a Don Jacinto y ya no hizo bromas. «Ese perro no está cuidando tablas», dijo. «Ese perro está cuidando algo la tercera noche. Don Jacinto intentó encerrarlo en la cocina». No quería hacerlo, pero la temperatura bajaba mucho después de medianoche y Moro ya no era joven. Le puso una manta cerca del fogón, cerró la puerta trasera y se acostó. Durante una hora, todo estuvo en silencio. Después empezó el gemido. No era ladrido, no era queja común. Era un sonido lento, repetido, como si algo dentro del pecho del perro estuviera empujando para salir. Don Jacinto se tapó con la manta, intentando convencerse de que el perro se cansaría. Pero Moro no se cansó. Gemía, callaba, caminaba hasta la puerta, volvía, gemía otra vez. El anciano encendió la lámpara. El perro estaba de pie, con la cabeza baja y los ojos puestos en la salida. Don Jacinto, cansado, abrió la puerta para regañarlo desde cerca. Y Moro se deslizó hacia afuera con una velocidad que parecía imposible para su edad. Cruzó el patio y bajó hacia el galpón. Don Jacinto lo siguió hasta la mitad del camino, pero el frío le mordió los huesos y tuvo que detenerse. Desde allí vio la silueta del perro sentándose otra vez frente a la puerta. No estaba huyendo de caza. En los pueblos, una puerta vigilada por un perro puede volverse noticia antes de que amanezca. Algunos vecinos fueron a mirar desde lejos. Un hombre dijo que quizá había un ladrón escondido. Otro, que podía haber un animal muerto. Un mucho llamado Ezequiel, sobrino de Paloma, dijo que seguramente había un puma dentro y que lo mejor era entrar con palos antes de que atacara a alguien. Don Jacinto lo miró con una dureza que rara vez mostraba. Si hubiera querido atacar, ya habría salido, respondió. Pero el miedo no suele esperar pruebas. Varias personas comenzaron a acercarse más de lo necesario. Moro se mantuvo firme. No persiguió a nadie, pero gruñó cada vez que alguien pasaba de cierto punto. La escena empezó a incomodar a Don Jacinto. No por el perro, sino por la gente. Conocía esa energía humana que aparece cuando algo desconocido se vuelve grupo. Primero curiosidad, luego ruido, luego imprudencia. Y si detrás de la puerta había un animal asustado, aquel ruido podía convertir una situación difícil en una tragedia. Por eso llamó a Inés una guardabosques de la zona. Tenía 40 y pocos años, cabello oscuro siempre recogido, botas gastadas y una manera de hablar sin adornos que a Don Jacinto le daba confianza. Había crecido cerca de la reserva y había aprendido a leer huellas antes de leer mapas. Cuando llegó, no se rió del relato, no dijo que era solo un perro viejo. Se agachó a varios metros de Moro y observó el suelo. Vio marcas de patas alrededor de la puerta, pero también otras más pequeñas, distintas, casi borradas por el polvo. Vio una tabla desplazada desde dentro. Vio una mancha oscura cerca del marco. No tocó nada, todos atrás. Pidió. Ezequiel preguntó si iba a abrir.
Inés lo miró como si la pregunta fuera una falta de respeto. No se abre una puerta sin saber quién tiene miedo detrás. Esa frase quedó suspendida en el aire. Don Jacinto sintió que Moro aflojaba apenas el cuerpo, como si por fin alguien hubiera dicho algo correcto. Inés apagó su linterna grande, sacó una más pequeña y se acercó lentamente a una rendija baja entre la puerta y el suelo. La luz entró como un hilo delgado. Al principio solo reveló polvo, paja vieja, una rueda rota y sacos vencidos por la humedad. Luego algo se movió en el fondo. No fue un salto. No fue una amenaza, fue un encogimiento. Dos ojos aparecieron en la oscuridad, dorados, redondos, brillando con terror. Don Jacinto sintió que Paloma le apretaba el brazo. «¿Qué es?», susurró ella. Inés tardó un segundo antes de responder. «¿Una cría de puma?». Nadie habló. Hasta el viento pareció detenerse. Ezequiel dio un paso atrás. Don Jacinto se agachó como pudo y miró por la rendija sin acercarse demasiado. En el fondo del galpón, entre sacos húmedos y madera caída, había un animal pequeño, de pelaje arena, orejas redondeadas, hocico corto y cuerpo tenso. No rugía, no se lanzaba contra la puerta. No parecía un depredador de historias. Parecía un bebé salvaje que había aprendido demasiado pronto a temer. Una de sus patas delanteras estaba inflamada y apoyaba mal. Alrededor había señales de que llevaba tiempo escondida, paja removida, gotas secas, marcas de uñas en la tierra. Moro se sentó junto a don Jacinto y dejó escapar un gemido bajo. En ese sonido hubo algo que rompió a varios. No era triunfo, no era miren lo que encontré. Era cansancio, era alivio. Durante noches, el perro había impedido que la gente entrara mal. Había soportado frío, burlas, encierros y regaños para proteger a una criatura que, de haber sido descubierta por las personas equivocadas, quizá habría sido golpeada, perseguida o matada por miedo. Paloma se llevó una mano a la boca. Ezequiel bajó el teléfono que había estado levantando sin darse cuenta. Inés se incorporó despacio y recorrió el perímetro del galpón. Detrás, cerca de unas zarzas, encontró pelos claros atrapados en ramas, huellas pequeñas y, más allá, una marca de arrastre. También encontró algo que le endureció la mirada, un lazo de alambre roto, escondido entre la maleza. No era una trampa grande, pero sí suficiente para herir a una cría. «Alguien puso esto», dijo. La frase cayó con más peso que cualquier acusación, porque una cosa era tener miedo a los pumas. Otra era poner trampas y después sorprenderse de que el monte respondiera con dolor. Y si esta historia te está tocando, escribe en los comentarios la palabra puerta. Porque en esta historia la puerta no es solo madera vieja. Es esa frontera que tantas veces existe entre el miedo y la compasión. De un lado, había un pueblo preparado para imaginar peligro. Del otro, una cría herida respirando bajito para que nadie la encontrara. De un lado, estaban las voces humanas diciendo entremos, grabemos, saquémosla, matémosla antes de que crezca. Del otro, estaba un animal asustado que ni siquiera tenía fuerza para huir. Y en medio estaba Moro, un perro viejo, sin palabras, sin fuerza de cachorro, sin más autoridad que su terquedad, diciendo con su cuerpo, esperen, ¿cuántas veces en la vida las señales llegan así? No como discursos, sino como una incomodidad repetida. Un perro que no se aparta. Un sonido detrás de una puerta. Una mirada que no pide caricias, sino cuidado. A veces la diferencia entre salvar y destruir está en no abrir demasiado rápido. Inés llamó a una veterinaria de fauna silvestre llamada Rafaela. Mientras esperaban, pidió que todos se fueran excepto don Jacinto y Paloma. Pero los curiosos ya se habían multiplicado. Había gente al final del camino, murmullos, luces de teléfonos, preguntas inútiles. Don Jacinto, que nunca había sido un hombre de imponerse, se plantó frente al grupo con el bastón en la mano. El que venga a mirar por morbo se vuelve a su casa, dijo. Nadie esperaba ese tono en él, tal vez por eso obedecieron. Ezequiel, avergonzado, guardó el teléfono y se quedó a distancia. Moro no se movió de la puerta. De vez en cuando olfateaba la rendija y luego miraba hacia el monte, como si esperara otra presencia. Inés también miraba en esa dirección.
Una cría de puma rara vez queda sola sin una historia detrás. Podía haber una madre cerca, podía estar herida. Podía haber muerto, podía haber sido espantada por personas. Esa incertidumbre era peligrosa, no solo por los humanos, sino por la cría. Si la madre estaba viva y volvía en medio del rescate, cualquier error podía terminar mal. Raffaela llegó casi una hora después, en una camioneta blanca salpicada de barro. Era una mujer de 50 y tantos años, de cabello gris recogido y ojos serenos, pero serenos de verdad, no fríos. Traía una jaula de transporte, mantas, guantes. Equipo veterinario y esa paciencia de quienes han aprendido que un animal herido no se rescata a base de emoción, sino de respeto. Lo primero que hizo fue pedir silencio. Lo segundo fue mirar a Moro. El perro la observó con desconfianza, pero no gruñó. Raffaela se agachó a cierta distancia y habló suave. Tú la cuidaste, ¿verdad? Don Jacinto sintió que se le apretaba la garganta. Nadie le había dicho eso al perro. Todos habían preguntado qué hacía, por qué molestaba, por qué no obedecía. Raffaela fue la primera en formular la verdad completa. Moro había estado cuidando. Después la veterinaria observó por la rendija. No hizo gestos grandes, no suspiró de forma teatral. Solo dijo, está débil y muy asustada. Si abrimos mal, la perdemos, el plan exigía tiempo. Primero cerraron el área para impedir que la gente se acercara. Luego colocaron una tela sobre parte de la puerta, dejando espacio para respirar, para que la cría no viera demasiados movimientos humanos. Inés revisó la parte trasera del galpón y confirmó que no había una salida segura. Raffaela preparó una dosis mínima de sedante, pero no quería usarla hasta estar segura. Una cría debilitada podía reaccionar de formas impredecibles, y si la sedación era excesiva, el riesgo crecía. Dentro del galpón, el animal se movió un poco y emitió un sonido tan pequeño que nadie habría creído que venía de un puma. Moro levantó las orejas al instante. Don Jacinto apoyó una mano en su lomo. Lo sintió temblar. No era miedo común. Era agotamiento. Tal vez el perro llevaba noches escuchando ese mismo gemido y respondiendo con su presencia. No podía curarla, no podía alimentarla bien, no podía abrir la puerta correcta. Solo podía evitar que el mundo entrara de golpe. Y a veces, cuando nadie más sabe qué hacer, evitar más daño ya es una forma enorme de ayuda. Cuando por fin abrieron el pasador, el metal hizo un ruido áspero que recorrió a todos. La cría se encogió en el fondo. Raffaela levantó una mano para que nadie avanzara. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para ver mejor. La escena era más triste de lo que habían imaginado. La pequeña puma estaba tendida entre sacos húmedos, con la pata delantera inflamada, el pelaje sucio, los ojos abiertos y la respiración rápida. En una esquina había restos de plumas y huesos pequeños, tal vez comida que ella misma había cazado antes de empeorar, tal vez algo que había encontrado allí. Pero también había una cosa que hizo que don Jacinto mirara a Moro de otra manera, junto a la entrada. Por dentro, había pedazos de pan seco y un trozo de carne endurecida. El anciano reconoció esa carne. Era de la cocina de su casa. Moro la había tomado sin que él se diera cuenta. No había estado solo vigilando. Había intentado alimentar a la cría. Un perro viejo, que apenas masticaba bien, había llevado comida a un animal que muchos habrían querido matar. Don Jacinto se cubrió el rostro con una mano y lloró en silencio. La sedación fue cuidadosa. Raffaela esperó el momento en que la cría dejó de moverse, apuntó con precisión y administró lo justo. El animal reaccionó con un sobresalto débil. Moro se puso de pie, pero don Jacinto lo sujetó con suavidad, quieto, viejo. ¿La están ayudando? El perro respiraba fuerte. Inés permanecía junto a la puerta, lista para moverse si algo salía mal. Pasaron minutos largos. La cría resistió el sueño como resisten los animales que no confían en nada. Sus párpados bajaban y subían. Su cuerpo seguía tenso. Al final, cedió. Raffaela entró primero, luego Inés. Retiraron tablas, apartaron sacos, aseguraron la cabeza con una manta y revisaron la pata. La herida no era mortal, pero estaba infectada. Había marcas de lazo en la piel y un golpe en las costillas. Legamos Taggi, dijo Inés en voz baja. Raffaela la corrigió sin mirarla,
Pero llegamos, esa diferencia importaba. Tarde no siempre significa inútil. A veces tarde todavía significa vida. Cuando sacaron a la cría del galpón, todos retrocedieron. No por miedo, sino por respeto. La luz de la luna tocó su pelaje sucio. Era más pequeña de lo que parecía en la oscuridad, más frágil, más real. Ezequiel, que seguía a distancia, se quitó la gorra y bajó la mirada. Paloma lloraba sin hacer ruido. Don Jacinto se agachó junto a Moro. El perro miraba la jaula de transporte, inmóvil. No movía la cola, no parecía feliz. Parecía atento al último paso de una tarea que lo había superado físicamente, pero que no había querido abandonar. Afela colocó a la cría dentro de la jaula con cuidado, revisó su respiración y cubrió parcialmente el frente para reducir el estrés. Antes de cerrar, la pequeña abrió los ojos un instante. Don Jacinto no quiso imaginar agradecimiento donde tal vez solo había confusión. Pero Moro levantó la cabeza al mismo tiempo y durante un segundo pareció que ambos animales compartían una calma mínima, no amistad. No cuento. Algo más profundo y menos adornado, la certeza de que uno ya no estaba solo y el otro ya podía descansar. La camioneta se fue antes del amanecer. Moro intentó seguirla unos pasos, pero sus patas viejas no respondieron. Don Jacinto se arrodilló junto a él en el camino de tierra. ¿Ya la vieron, muchacho? Ya no está escondida. El perro siguió mirando hasta que las luces desaparecieron en la curva. Después, para sorpresa de todos, volvió al galpón y se sentó frente a la puerta abierta. Ya no había nada dentro, solo paja, madera, polvo y el hueco que deja una vida cuando se la llevan para salvarla. Don Jacinto se sentó a su lado, no quiso apurarlo. Entendió que el cuerpo de Moro todavía estaba cumpliendo una guardia que la realidad ya había terminado. A veces el corazón tarda en enterarse de que el peligro pasó. Paloma dejó un cuenco de agua cerca. Inés cerró las herramientas. Nadie habló mucho. La mañana empezaba a aclarar y el galpón, que durante años había sido apenas ruina, ahora parecía el lugar donde el pueblo había sido obligado a verse por dentro. Las noticias de la cría llegaron lentamente. Afela llamó al día siguiente para decir que seguía viva, deshidratada, con fiebre, pero estable. No quisieron ponerle un nombre de inmediato. Era importante no convertirla en mascota de la imaginación del pueblo. Aún así, la gente necesitaba una forma de hablar de ella, y empezaron a decir la pequeña de la puerta. Don Jacinto repetía ese nombre con cautela, como si pudiera hacerle daño si lo decía demasiado. Moro, en cambio, dejó de ir al galpón todas las noches. Se sentaba en el patio al atardecer y miraba hacia el fondo de la finca, pero ya no gemía. Comía mejor, aunque dormía mucho. Las noches de vigilancia lo habían envejecido de golpe. Don Jacinto lo notaba en la dificultad para levantarse, en el cansancio después de caminar unos metros, en la manera en que se recostaba con un suspiro largo. Le dolía verlo así, pero también había algo sereno en el perro, como si hubiera dejado una carga en manos de quienes por fin podían llevarla. El pueblo no cambió de inmediato, nunca cambia de inmediato. Hubo quienes dijeron que rescatar a una puma era traer problemas futuros. Hubo quienes preguntaron si no habría sido mejor resolverlo allí, usando esa palabra cobarde que algunos emplean cuando no quieren decir matar. Don Jacinto escuchó una conversación así en la tienda y sintió que la sangre le subía al rostro. No era hombre de discusiones, pero esa tarde habló. «Mi perro no cuidó a esa cría porque fuera mansa», dijo. «La cuidó porque estaba herida. La tienda quedó en silencio». Paloma, detrás del mostrador, bajó la vista para ocultar las lágrimas. Ezequiel estaba allí también. Después de unos segundos, dijo algo que nadie esperaba. «Yo quería entrar grabando», tragó saliva. Si lo hacía, capaz la matábamos del susto. Nadie respondió, no hacía falta. Ese fue el primer cambio verdadero, no una ley, no una campaña, sino un mucho reconociendo que su curiosidad podía haber sido violencia. A veces una comunidad empieza a mejorar cuando alguien deja de defender su error. Inés y Rafaela organizaron una charla en la escuela. Llevaron fotografías de huellas, dibujos de corredores naturales, ejemplos de trampas ilegales y explicaciones sencillas sobre cómo proteger animales domésticos sin destruir todo lo que viene del monte. Don Jacinto fue con Moro,
aunque el perro ya caminaba lento. Los niños lo miraban con admiración, pero el anciano pidió que no lo rodearan. Está cansado, dijo. ¿Y los animales cansados merecen paz? Una niña preguntó si el perro y la puma eran amigos. Don Jacinto sonrió con tristeza. No como en las películas, respondió. Él ayudó sin pedirle que dejara de ser puma. Esa frase hizo que Rafaela lo mirara con respeto. Porque allí estaba la lección más difícil para los humanos. Muchas veces solo queremos salvar aquello que podemos tocar, domesticar, nombrar, tener cerca. Pero ayudar a un animal salvaje de verdad significa aceptar que su mejor final quizás sea desaparecer de nuestra vista. Moro no había protegido a la cría para que el pueblo la adoptara como símbolo. La protegió para que siguiera siendo lo que era. Pasaron los meses y la pequeña de la puerta se recuperó. Primero comió con dificultad, luego empezó a levantarse mejor. Después dejó de cojear tanto. En el centro de recuperación evitaron el contacto innecesario con humanos. La alimentaban de manera discreta, reducían las voces, cubrían parte del recinto y observaban con cámaras. Su mirada cambió, ya no era solo miedo. Había atención, cálculo, instinto. Rafaela decía que esa era una buena señal. Un animal salvaje que confía demasiado en las personas queda condenado de otra forma. Don Jacinto recibía las noticias sentado bajo su árbol, con Moro echado cerca. Hoy trepó a una roca, le contaba. Hoy comió sola, hoy le gruñó a uno de los cuidadores. Rafaela dijo que eso es bueno. Moro levantaba una oreja a veces, otras no. Pero don Jacinto seguía contándole. No porque creyera que entendía cada palabra, sino porque el perro había ganado el derecho de escuchar el final de la historia que él mismo había obligado a comenzar. ¿También buscaron a la madre? Inés revisó cámaras en los cerros, rastros, marcas en árboles, huellas cerca de las quebradas. Encontraron señales de una hembra adulta en la zona, pero nunca pudieron confirmar si era la madre de la cría. Había una fotografía nocturna, borrosa, de una puma adulta caminando con una ligera cojera. Algunos quisieron convertir esa imagen en un milagro. Rafaela fue prudente. Puede ser. Puede no ser. Don Jacinto agradeció esa honestidad. Había sufrido demasiado en la vida como para necesitar mentiras bonitas. Aún así, guardó una copia de la foto. La puso sobre la mesa una tarde y dejó que Moro la olfateara. El perro no reaccionó de forma especial. Solo respiró sobre el papel y volvió a dormir. El anciano se rió suavemente. Tú no necesitas pruebas, ¿verdad? Afuera, el viento movía la puerta abierta del galpón. Ya nadie la cerraba con pasador. Don Jacinto decía que algunas puertas, después de lo que ocurrió, no deberían volver a cerrarse igual. Cuando llegó el momento de trasladar a la cría a un recinto de preliberación, Moro ya no pudo acompañarlos. Le dolían demasiado las patas. Don Jacinto fue con Inés y Rafaela. El recinto estaba en una zona protegida, lejos del pueblo, con rocas, arbustos, árboles bajos y espacio para que la joven puma recuperara fuerza sin ver humanos de cerca. La caja de transporte fue colocada dentro del área y abierta con cuidado. Durante varios segundos no pasó nada. Luego apareció el rostro de la puma, más grande, más firme, con los ojos dorados atentos al mundo. Olfateó el aire, dio un paso. Luego otro. Y de pronto se deslizó entre los arbustos con una elegancia silenciosa que hizo que don Jacinto sintiera un nudo en la garganta. Ya no era la criatura encogida entre sacos húmedos. Tampoco era plenamente libre todavía. Era una vida en camino. Rafaela dijo en voz baja, «Esto es lo que queríamos». Don Jacinto pensó en Moro. En su cuerpo viejo frente a la puerta, en sus noches de guardia. Y entendió que el perro no había estado defendiendo el galpón. Había estado defendiendo este momento. Moro murió antes de la liberación final. Fue una mañana fría, sin dramatismo, sin señales extraordinarias. Don Jacinto lo encontró en su manta, respirando despacio, con los ojos medio abiertos. Se sentó en el suelo junto a él, aunque sus rodillas le dolían, y apoyó una mano sobre su cabeza. Le habló de Amalia, de los años compartidos, del galpón, de la cría, de la puerta, de todo lo que no sabía cómo agradecerle. Moro movió apenas la cola una vez. Después cerró los ojos.
Don Jacinto sintió que la casa se quedaba más grande de golpe, como si alguien hubiera abierto una habitación de tristeza que estaba esperando. Paloma llegó con pan y lo encontró todavía sentado junto al perro. No dijo nada, solo se arrodilló a su lado. Enterraron a Moro bajo un algarrobo, cerca del camino que llevaba al galpón. Don Jacinto no quiso escribir héroe en la piedra. Dijo que los animales no necesitan palabras humanas demasiado grandes. Eligió una frase simple, vigiló la puerta hasta que alguien escuchó y esa frase bastó. Semanas después, Rafaela llamó. La joven puma había sido liberada en una zona segura del monte. No hubo público, no hubo cámaras cerca. No hubo escena fabricada. Solo una puerta de transporte abierta, una mirada hacia los árboles y un cuerpo color arena desapareciendo entre sombras. Inés llevó a don Jacinto una fotografía tomada desde lejos, respetuosa, casi borrosa. En ella se veía la puma detenida sobre una roca, mirando hacia el bosque. El anciano caminó hasta la tumba de Moro y colocó la foto sobre la piedra durante un rato. Lo logró, viejo, susurró. El viento movió las hojas del algarrobo. No hubo respuesta. Claro, o tal vez sí, pero no en forma de sonido. A veces la respuesta está en que una vida continúa donde debía continuar. La puma volvió al monte. El perro volvió a la tierra. Y don Jacinto, que había perdido demasiado, sintió por primera vez en mucho tiempo que una despedida podía doler y aún así tener sentido. El galpón no fue demolido. Lo limpiaron, retiraron maderas peligrosas y dejaron la puerta asegurada, pero abierta durante el día. Inés consiguió que se revisaran los cerros y se retiraran varias trampas. Ezequiel empezó a ayudar en esas salidas, quizá por culpa, quizá por vergüenza, quizá porque algunas personas necesitan estar cerca de la reparación para no quedarse atrapadas en el error. Paloma decía que Moro había hecho más por educar al pueblo que muchas reuniones. Don Jacinto sonreía cuando la escuchaba, pero no respondía. Seguía caminando algunas tardes hasta el galpón. Se quedaba frente a la puerta, apoyado en su bastón, recordando al perro sentado allí, mojado, cansado, firme. Pensaba en lo cerca que habían estado de hacerlo todo mal. Bastaba con abrir de golpe, bastaba con entrar gritando, bastaba con dejar que el miedo decidiera. Una vida puede depender de un gesto pequeño: esperar, escuchar, llamar a quien sabe. Esa era la lección que Moro había dejado, no escrita en papel, sino marcada en la memoria de todos. Esta historia duele porque nos muestra algo incómodo. Muchas veces llamamos peligro a lo que todavía no hemos entendido. Vemos ojos en la oscuridad y pensamos en amenaza. Escuchamos un sonido detrás de una puerta y queremos entrar con fuerza. Vemos un animal salvaje y olvidamos que también puede ser joven. Estar herido, tener miedo, haber perdido a su madre o haber sido lastimado por una mano humana. Pero esta historia también consuela, porque nos recuerda que la compasión puede aparecer en el lugar menos esperado. No vino primero de una autoridad, ni de una ley, ni de un discurso. Vino de un perro viejo que no sabía explicar nada, pero sabía quedarse. Moro no necesitó que la cría fuera de su especie. No necesitó tocarla, domesticarla ni recibir algo a cambio. Solo entendió que detrás de esa puerta había dolor, y se negó a abandonar el umbral hasta que alguien más lo entendiera también. Antes de irte, guarda esta imagen: un perro viejo sentado frente a una puerta oscura, noche tras noche, con el hocico blanco, los ojos cansados y el cuerpo firme, impidiendo que la prisa humana entrara antes que la ayuda. Detrás de esa madera, una cría de puma respiraba en silencio, herida, asustada, esperando sin saber que alguien ya estaba de su lado. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y comenta: yo sí escucho por todos los animales que piden ayuda sin poder hablar. Porque tal vez no podamos salvar a todos, pero sí podemos aprender a mirar mejor. Podemos no burlarnos cuando un perro insiste. Podemos no convertir el miedo en violencia. Podemos llamar a quienes saben antes de actuar. Podemos enseñar a los niños que lo salvaje no es enemigo por ser salvaje. Y podemos recordar que a veces una puerta cerrada no esconde un monstruo. A veces esconde una vida herida esperando que alguien tenga la paciencia de abrirla bien. Nadie supo si la joven puma recordó alguna vez el galpón. Nadie supo si la madre seguía viva en algún cerro o si la cría aprendió sola el idioma duro del monte.
Nadie supo si Moro, en sus últimos días, entendía que aquella vida había seguido adelante gracias a él, pero quizá no hace falta saberlo todo. Las historias más verdaderas no siempre nos dan respuestas completas. A veces nos dejan una forma distinta de mirar. Desde entonces, cuando en el pueblo un perro se queda mirando hacia el monte, alguien presta atención. Cuando aparece una trampa, alguien avisa. Cuando se escuchan sonidos detrás de una puerta vieja, ya no entran con palos ni risas. Primero escuchan, primero esperan. Primero recuerdan al perro que vigiló sin pedir nada. Nadie sabía por qué Moro cuidaba esa puerta cada noche, ahora lo sabemos. La cuidaba porque detrás había miedo, dolor y una vida que podía perderse si alguien entraba mal. La cuidaba porque su corazón viejo entendió antes que todo es una verdad sencilla: no todo lo que nos asusta quiere hacernos daño. A veces también está herido. A veces solo necesita que alguien escuche.